Hola, Damian. Hola. No puedo escuchar a Damian, pero espero que él me pueda escuchar. Sí, sí te puedo escuchar. Muy bien. Eres una estrella de rock en el mundo de IT. Has creado cosas maravillosas. Desde el fondo de mi corazón te agradezco. No sé, no conozco a Damian Brady personalmente, pero es una persona maravillosa. Y cuando fuimos invitados a este evento de Microsoft, Damian aceptó que, bueno, tenía alguien en su equipo allí, pero lo pudo reemplazar. Así que eso te demuestra la calidad de persona que es. Y algunos de ustedes lo han podido ver antes, así que estamos hablando de alguien muy conocido en el mundo del IT. Muchas personas te admiran. Muchas gracias por estar aquí. Así que te voy a dejar aquí. El escenario es tuyo, pero muchas gracias. Muchas gracias. Y espero que todo el mundo me pueda escuchar bien. Perfecto. Voy a asumir que ese es el caso. Está bien, excelente. Entonces, sí, estaba planeando hacer esta presentación con otra persona. Lastimosamente, él murió ayer. Así que estoy muy orgulloso de poder hacer esta presentación en nombre suyo. Hemos realizado presentaciones similares a esta en diferentes ocasiones, entonces es maravilloso poder continuar haciendo eso. Mi nombre es Damian Brady, trabajo para Microsoft. Bueno, sí, trabajé en Microsoft hace unas semanas, pero ahora trabajo para GitHub, pero me gusta trabajar con Microsoft y todas las cosas de las que voy a hablar hoy aplican para Microsoft y también trabajan con GitHub, así que voy a compartir mi pantalla para que puedan ver de qué estoy hablando. Aquí vamos. Excelente. Entonces, este soy yo. Pueden seguirme en Twitter. Estoy muy activo allí. Me pueden encontrar como @damovisa y también este es mi correo electrónico. Entonces, trabajo en GitHub como un Cloud Advocate y también trabajo como un desarrollador. Y entonces de lo que les quiero hablar hoy es sobre el viaje de DevOps en Microsoft. Entonces, DevOps ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, no solo porque ha cambiado la cultura en la compañía, sino también cómo entregan el software. Así que quiero mostrarles una de las cosas que hemos podido aprender para llegar a donde estamos aquí y con suerte van a poder aprender de estas cosas. Así que empecemos con la definición. Estamos al final del segundo día de DevOps Days, así que seguramente han tenido 20 definiciones de qué significa DevOps, pero les voy a dar otra. Esta es la que utilizamos en Microsoft y en GitHub. Y es que DevOps es la unión de las personas, los procesos y las tecnologías para poder entregar valor a las personas. Y esto es lo más importante. DevOps no es solo la tecnología, no es solo stack, no es solo productos, es un proceso también y no solo la persona. Y efectivamente no es un rol. DevOps lleva esto en muchos títulos, pero no es solo esto. Y para entender el proceso que se lleva, hay que entender que entrega valor. Y esto es lo más importante, valor continuo, no facilitaciones continuas, sino valor. Y esa concentración en el valor realmente ha cambiado la manera en la que vemos la cultura en Microsoft para que se enfoque más en el cliente, para poder entregar valor y todo lo que hacemos que tenga valor. Entonces, estas son las estadísticas de febrero 2020. Son muy consistentes, son muy similares a cómo funcionan ahora. Tenemos 110,000 desarrolladores funcionando con este DevOps.
Y no significa que están en el mismo código de base, pero es la misma plataforma y de la que voy a hablar después. Y hay muchísimos despliegues cada día. Nadie está haciendo cosas manuales, todo es automático. Usamos Git muchísimo, tenemos muchas contribuciones a open source, tenemos 25,000 empleados que contribuyen a Microsoft. Y este es nuestro ambiente, pero nos costó mucho llegar aquí. Como dije, han sido 10 años de proceso. Y esto empezó en el 2010. Entonces, en el Sprint 1, así es como lo llamamos, en agosto, es en donde comenzamos este proceso de transformación. Y nos tomó mucho llegar a donde llegamos, porque, por ejemplo, tenemos lo que sucedió en mayo. Hay muchísimas cosas de las que quiero hablar, pero quiero hablar del Sprint 67, en donde implementamos este sistema de ingeniería, en donde todos los empleados están en el mismo sistema de ingeniería, y voy a hablar de esto más tarde, pero también tenemos, por ejemplo, que Windows se movió a Git, y eso fue algo maravilloso, porque el, el código de Microsoft es de 300 gigabytes, no es posible utilizarlo tanto. Y resulta que Git no es muy bueno lidiando con 300 gigabytes, así que tuvimos que implementar nuestras propias soluciones, así que soluciones virtuales, Git, open source, todo, para poder utilizar códigos que fueran mucho más fáciles de sintetizar. También obtuvimos a GitHub en 2018 y estábamos pensando mucho sobre lo que la comunidad estaba utilizando. Y luego, en 2020, tuvimos alrededor de 8,800 proyectos de open source con 25,000 empleados contribuyendo a esto. Y vamos a hablar también un poco de esto más adelante. Y aquí hubieron 3 cambios de cultura y 3 cambios que definieron la manera en la que miramos a la tecnología ahora en Microsoft. Primero fue que quizás han escuchado a personas de Microsoft hablar sobre una mentalidad de crecimiento, y para mí esto es la idea de que puedes archivar y puedes aprender a archivar y puedes entender a cómo crecer y asegurarte de que todos los esfuerzos que estás poniendo van a mejorar la manera en la que entregas el software. Todo se trata del crecimiento. La segunda es muy importante también, es crear una obsesión del cliente en vez de hablar del foco del cliente. Y la obsesión es muy superlativo en realidad. Es una palabra que significa que nos importan mucho nuestros clientes. Estamos obsesionados con ellos y nos queremos enfocar en entregar valor y mejorar aquello que es realmente valioso. Y también tenemos 110 ingenieros en Microsoft. Queremos saber y queremos asegurarnos de que todos estén en la misma página. Queremos queremos entender cómo todos podemos presentar los mismos objetivos. Así que vamos a hablar un poco más sobre DevOps. Primero, creamos claridad. Como mencioné, hay 110,000 ingenieros en Microsoft. Es muchísima gente y hay muchos equipos y es imposible que todos hagan el mismo trabajo. Entonces, en cierto punto, tuvimos como 20 diferentes puntos de vista. Y si tenemos claridad sobre lo que están haciendo las personas, esta es una recopilación de nuestra organización. Y saber que las personas están haciendo el mismo trabajo una y otra vez
es bueno, porque si no lo están haciendo, entonces no estamos claros en dónde estamos parando, no sabemos cómo están funcionando nuestros equipos. Así que tenemos que trabajar hacia un solo objetivo y tenemos que estar alineados como compañía. Así que las personas están caminando en esta dirección, pero no son las mismas. Entonces tenemos que hablar sobre integrar esto. También nos obsesionamos más con los clientes y estábamos utilizando los datos para esto. Estamos pensando en idea to data y queremos saber qué es lo que están haciendo nuestros clientes cuando entregamos el servicio. Para esto estamos utilizando Key Performance Indicators y también I2D, que significa entregar cosas que van a medir luego cómo nuestros clientes están percibiendo nuestros servicios. Y también tenemos el concepto de DevOps como algo de propiedad. Y tenemos, por ejemplo, un equipo que está entregando un producto y es responsable de todo, de la idea hasta entregar y hablar con los clientes. Y eso realmente cambia el pensamiento sobre la propiedad. Las personas que hacen código, a ellos les importa más la calidad del código porque saben que van a tener luego que monitorearlo. Entonces, eso también habla mucho sobre las relaciones que tenemos con las personas. Lo segundo es cambiar cómo colaboramos, cómo desarrollamos y cómo entregamos. Y es cambiar la manera en la que trabajamos. Y para esto necesitamos claridad. Tenemos que estar claros en qué estamos haciendo, pero también hacer cosas como open source y ser transparentes sobre lo que está sucediendo en la organización. Y finalmente tenemos que construir para la resiliencia. Tenemos que asegurarnos de que ese software tiene una alta calidad y que es capaz de correr cuando las cosas no están funcionando bien, porque muchas personas no van a entender ese código que estamos utilizando. Así que estas eran las 5 ideas de Jim Keynes. Y los equipos de full stack en particular fueron capaces de hacer todo lo que tenían que hacer para poder entregar valor a los clientes, que es lo que nos importa. Entonces, hablemos con más claridad sobre crear claridad. Lo que hicimos fue utilizar, en vez de KPIs, utilizar resultados de Jenkins. Y acá hay un libro que utilizamos que se llama Mide lo que importa. Y es medir lo que en serio necesitas. Entonces, si quieres saber cómo están los clientes y los niveles de felicidad de tus clientes, entonces debes tener en cuenta qué quieres medir para poder saber qué tan felices están tus clientes. Y si tienes esos resultados claves, significa que tienes la dirección correcta en cuanto a ir hacia este objetivo. Y también debemos pensar que esta es una retroalimentación, no el resultado final. No importa qué tantas líneas de código o qué tantos marcos de referencia tengamos, lo que importa es que el valor que estás produciendo sea valioso para el cliente. Así que hay que eliminar muchas métricas y muchos Key Performance Indicators que realmente no importan y que mejor estén enfocados en el valor. Así que miremos a los primeros. Estamos, por ejemplo, comparando qué es lo que quería tomar en vez, el tiempo quería tomar algo en vez de lo que en realidad tomó en desarrollarse. Entonces, es muy difícil medir qué tanto nos va a tomar, porque realmente no importa. Si hay presión para poder estimar las cosas correctamente y construir correctamente, sin importar la calidad, las personas van a estar trabajando día y noche, sin importar la calidad, para poder entregar a tiempo. Entonces, necesitamos poder desarrollar de una mejor manera esto. A ellos no les importa la calidad si tenemos una presión de tiempo. Así que eliminamos estas métricas. Hay muchas más obvias como líneas de código. Esto realmente no importa si a ti al final no tienes en consideración la calidad del trabajo.
Así que hay cosas que sí medimos, como por ejemplo, qué tanto utilizan los clientes esas herramientas que estamos construyendo. Si piensas en algo nuevo y alguien lo usa, eso es fantástico, pero si lo dejan de usar, significa que no hay suficiente valor. Entonces necesitamos conocer qué son los factores que no están permitiendo que esa persona lo use. Tenemos que tener una idea clara de cómo podemos entregar valor. Así que desplegar cada 3 meses o al principio del proceso estábamos haciendo productos cada 3 años para poder saber cómo podíamos recopilar datos durante 3 años y saber qué hacer. Entonces dejamos de hacer esto y empezamos a hacerlo más seguido. También tienes que saber entonces que un producto es valioso si las personas lo usan. Y tenemos que asegurarnos de que las personas estén trabajando bien para poder arreglar esos problemas. Así que esto es lo que nos importa. No nos importan estimados, no nos importan los códigos, nos importa esto. Y para esto necesitamos estar obsesionados con nuestros clientes. Entonces, muchos de ustedes en las organizaciones de ingeniería van a tener la definición de done, de listo. Las organizaciones son organizaciones que trabajan, por ejemplo, por 10, 15 años y los que los equipos hacen es que tienen una definición de done, que significa que el código se está realizando. Entonces, si está listo, se van a correr pruebas. Y cuando se dice done, también es que está corriendo en producción. Pero aquí para nosotros, done no significa que ya esté en producción, sino que también tiene que estar recolectando métricas y feedback que nos diga si esta herramienta que hemos creado realmente sirve y si tiene valor. Y esta es una experimentación, es un proceso de desarrollo. Significa que estamos tratando a nuestras herramientas como factores en vez de un hecho. Entonces tenemos esto que hemos creado. No decimos esto va a hacer esto, sino que decimos esto puede hacer esto. Vamos a retomar por acá la presentación. Deme un momento, por favor, yo comparto pantalla. Bueno, vamos a continuar acá. Esto es de las cosas que de verdad le interesan a los consumidores y que es un tiempo bastante grande que nosotros como de desarrolladores nosotros tenemos. Y aquí es lo que yo le mencioné, nosotros nos movemos como estos equipos full stack. Aquí nosotros tenemos diferentes, por ejemplo, los program manager, nosotros tenemos el equipo de desarrollo y también sabemos que también tenemos testeo, donde nosotros iremos de adelante hacia atrás, específicamente con todo lo que tenemos. Las primeras cosas que nosotros tenemos es teniendo el desarrollo separado del testeo, de verdad no hay mucho valor entre ellos. Entonces aquí es como nosotros tenemos como todo este equipo de ingeniería tiene tanto de desarrollo como de testeo y eso nos mejoró demasiado y es como nosotros lo podemos correr y testear desde la producción específicamente. En vez de nosotros tener pues estos tres equipos y tenemos, porque antes estaba como unas barreras específicas en estos equipos, aquí nosotros lo que hicimos es cómo los unimos todos y ya nuestros equipos ya estaban desde todas las disciplinas y estos equipos como tal ellos se van a enfocar como tal en features específicos del producto. Por ejemplo, puede estar en el UI. Entonces aquí ya teníamos equipos verticales como tal. Entonces van a empezar desde arriba, desde todo lo que tiene el diseño hasta la base de datos abajo.
Y aquí es como nosotros lo corremos desde producción. Y es esa producción que nosotros tenemos y cómo correr el código como tal. Aquí tenemos, por ejemplo, los incidentes que nosotros manejamos y ahí es como nosotros podemos trabajarlo incluso a mitad de la noche. Y es como nosotros, y es como nosotros acá podemos estar alineados con de verdad, por ejemplo, con Jenkins y es como nosotros podemos hacer las cosas como deben ser y de verdad trabajarlas. Entonces, una de las cosas de verdad muy importantes es cómo nosotros, cómo cambiamos la forma de cómo colaboramos en este ambiente en vez de trabajar independiente. Si nosotros trabajamos independiente, de verdad es muy difícil tener todos los equipos unidos y que puedan hacerlo. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos es cómo trabajamos como en silos, pero obviamente dentro de la organización. Es de verdad un concepto muy poderoso que lo que nos va a permitir es que personas de diferentes equipos van como a colaborar en tu equipo específicamente, en tu código. Y es como nosotros podemos tener, por ejemplo, imaginen que estas personas están como tal para trabajar con esto o incluso si ellos no están como, por ejemplo, hay un equipo que está utilizando Azure y es una muy buena experiencia de interacción, cómo lo trabajan aquí, cómo lo trabajan allá, y vamos a hablar con este equipo específicamente. Ustedes no saben lo increíble, el valor tan increíble que puede tener esto, y es las relaciones que nosotros podemos tener dentro de los ingenieros. Yo, por ejemplo, puedo ir a Azure DevOps y yo puedo ver cada uno de los productos que yo tenga allí, que tengo y son cientos de ingenieros trabajando en esto. Y aquí yo lo puedo ver en cualquier locación o incluso en GitHub. Y aquí es si yo quiero ver este código y quiero contribuir a él, yo puedo ir. Y eso es algo que lo mismo que puede pasar en una empresa, no solamente que solamente esté en algunos equipos específicamente. Y lo que nosotros tenemos como tal en práctica, por ejemplo, en Microsoft, cómo se contribuye, por ejemplo, 90% de los pull requests que se mantienen acá es un 10% es de personas que no están trabajando en el producto, personas que estaban trabajando en otra parte. Incluso en el 1%, en el 1% es que no tenían nada que ver con esto. Pueden ser muy pequeños los equipos, pero piense si usted tiene millones y millones de personas trabajando en esto, ¿qué pasa que ese 1% llegue? De verdad es muy poderoso que esto se pueda hacer y puede darte una eficiencia increíble. Obviamente esto es un pull request, es muchas contribuciones. Mire que son las contribuciones que nosotros tenemos y que ahí de una manera nosotros podemos mantener como tal el código. Y esto es como lo que nosotros tenemos y, por ejemplo, seguirlo como tal. En este es un espacio que nosotros podemos tener, por ejemplo, unos bug que no se han tenido, o incluso la documentación que nosotros podemos tener, adicionar en esa documentación. Incluso si nosotros podemos contribuir con este código, nosotros cómo podemos hacer, puede ser en open source, pero también puede ser nosotros, que sea propio de nosotros. Aquí lo que nosotros es importante para contribuir de verdad es que todos lo puedan ver, cómo nosotros de verdad involucramos a los equipos a que lo puedan hacer. Acá hay prácticas que pueden permitir esa colaboración y reducir esas barreras para que de verdad contribuyan en el código. Y es, por ejemplo, cómo yo describo el código, que de verdad hay de algún documento que lo puedan entender. Una de las cosas cool que nosotros podemos tener acá es que sea una forma fácil de contribución y esa puede ser la primera interacción que tú puedes hacer con ese código.
Eh, esto es como, tenemos diferentes ejemplos con esto. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un número grande, de verdad, por ejemplo, en Microsoft, que nosotros trabajamos en este tipo de código. Por ejemplo, cada mes nosotros tenemos unas notas pequeñitas donde nosotros lo que hacemos es agradecer por esas contribuciones que hacemos. Y es como esas personas de verdad han ayudado a que nosotros saquemos lanzamientos nuevos y esto de verdad no sería posible si el producto no sería open source. Y cómo los involucramos en todo esto. Entonces, de verdad que es muy importante que nosotros reduzcamos esas barreras. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para mantener esta calidad es no podemos dejar que todos, debemos que controlar estos pull requests. Incluso las personas trabajando con los productos, de verdad, trabajando con tu empresa, puede ser de verdad muy, muy peligroso. El pull request es fantástico, pero que nosotros también chequemos de que el código como tal esté en calidad, de que cumple los estándares y los estándares de calidad que nosotros esperamos de él y que pase los tests que nosotros tenemos para eso. De verdad que esto es muy importante, que nosotros mantengamos esa calidad, incluso si ustedes permiten a más personas que contribuyan. También nosotros también implementamos algo especial, algunas de ellas es nosotros eh, que siempre verde significa verde y rojo significa rojo. Nosotros, por ejemplo, y si algo falla, nosotros decimos que eso no se puede pasar a producción. Nosotros tenemos muchos de ellos, pero que nosotros tenemos, por ejemplo, algunos test que se han hecho, algunos no son muy importantes, pero si algo falla, nosotros tenemos que saber por qué falla y mirar cómo lo volvemos a retestear. Entonces, por ejemplo, aquí todo lo que ustedes ven en verde es porque ya está listo para poder lanzarse. Entonces, también tenemos unos features específicos de lanzamiento como tal, perdón. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos unas banderas específicas para poder hacer eso. Entonces, y varias personas están trabajando específicamente en esto y es como nosotros que los clientes incluso nos pueden decir cómo de manera progresiva nosotros lo vamos usando y a pesar de que nosotros lo vamos sacando de manera progresiva y es que de manera progresiva también nos impacte menos. Cada vez que nosotros hacemos un despliegue específico con esto, con Agile DevOps, lo tenemos de manera también muy similar. Primero, nosotros hacemos el despliegue con un equipo interno, luego con uno externo y así de pequeño a grande. Y ahí lo que nosotros estamos haciendo es como limitarle la exposición de que algo pase malo. Y finalmente, por acá es muy importante nosotros cómo vamos a incluir la seguridad en ese pipeline. Nosotros cómo lo metemos en cada uno de los equipos que tenemos para que sea la seguridad alta. Nosotros, por ejemplo, también tenemos en GitHub diferentes herramientas que nos permiten para eso, obviamente, dependiendo con aquellos que yo me mueva, las dependencias que yo pueda tener y aquellas vulnerabilidades de seguridad que yo pueda tener. Yo, por ejemplo, obviamente también por medio de pull requests puedo mirar todo esto, pero acá lo que nosotros queremos es chequear que en todo este flujo, que nosotros lo tengamos un flujo seguro como tal. Bueno, finalmente, ¿cómo nosotros construimos para la resiliencia? Nosotros aquí tenemos que priorizar la fiabilidad y la resiliencia de nuestro sistema. Esto es de las cosas que nosotros tenemos que de verdad enfocarnos como tal
porque nosotros tenemos que asegurar de que hay valor en en lo que generamos y es como nosotros estamos seguros de esto, incluso cuando algo pasa malo o cuando hay un fallo. Y esto es un poquito de lo que se habla de la ingeniería del caos. Nosotros testeamos que ese es aquello que se va a entregar, pero claro, pues hay veces que hay cosas que fallan y y que a veces tenemos que tratar pues como de tener en cuenta qué es lo que estamos trayendo como tal a todas estas aplicaciones, aplicativos. Y por ejemplo, nosotros en todo lo que hemos encontrado y que hemos aprendido es que hay algunas piezas que están por fuera de este rompecabezas. Y es como nosotros nos aseguramos también de que este equipo pueda ser más resiliente para que estos fallos no fallen de nuevo. Y aquí algo muy importante es cómo somos transparentes. Sobre todo que todas las personas sepan qué es lo que se está haciendo. Nosotros estar publicando independientemente de lo que pase. O sea, cómo nosotros, incluso si tenemos un problema, cómo vamos a publicar para que no aparezca de nuevo. Aquí no estamos haciendo los errores o no podemos omitir, por ejemplo, un error para que no lo vea un cliente, sino cómo nos damos cuenta de ese error para que no aparezca en el futuro y que ya estamos trabajando con él. Aquí es cómo nosotros medimos y mejoramos también como tal. Entonces aquí nosotros nos enfocamos muchísimo en cómo reducimos todas estos requerimientos que podemos tener. Nosotros queremos de verdad hacer cosas muy simples para el cliente como tal. Si es muy, por ejemplo, si nosotros cada vez que ingresamos un cliente, esto se nos vuelve más caro, esto no va a ser sostenible. Entonces aquí es como nosotros corremos de manera sostenible para de verdad poder llegar a más y más clientes y poderles dar pues como todo el apoyo. Yo les he mencionado muchas cosas, pero esta historia no termina acá. No termina aquí. Nosotros no tenemos un punto final cuando yo estoy hablando del mejoramiento continuo. O sea, yo no les puedo decir, sí, ya terminamos con todo esto. Nosotros tenemos que mirar las cosas, cómo mejoran y el mundo cambia. Y por ejemplo, nosotros estábamos trabajando en Microsoft de manera remota, incluso antes del COVID, pero ¿y cómo nosotros después de la pandemia, cómo vamos a adaptarnos y cómo vamos a mejorar incluso eso? Y lo hacemos de manera proactiva y lo hacemos de muchas maneras. Por ejemplo, haciendo seguro y que tenemos estándares altos, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos culturas de específicas, por ejemplo, nosotros en Slack tenemos chat específicos donde compartimos y, y, por ejemplo, allí tenemos diferentes chats, les ponemos diferentes nombres, pero que nosotros aseguremos esa interacción entre diferentes equipos, que tengamos, por ejemplo, un break de café, pero que podamos compartir eso también. Y, y es, por ejemplo, acá, bueno, nos vamos, por ejemplo, a caminar. Aquí es como nosotros generamos esa cultura y esas ideas de que lo podemos hacer incluso remoto. Y es de verdad, a veces por ejemplo, a veces yo tengo mis hijos durante reuniones y en esas reuniones llegan los hijos, pero es que es la hora que yo estoy con ellos. Entonces aquí es una prioridad para ustedes es que las personas ahorita en casa se están sintiendo como muy solas. Nosotros, ¿cómo estamos siendo abiertos y transparentes para ellos? Les estamos dando la información y los estamos involucrando como tal.
nosotros tenemos que como abrazar esa flexibilidad. La- las personas están trabajando desde casa, pero muchos no tienen todas las cosas para trabajar de manera efectiva. Esta es mi casa, por ejemplo, y yo tenía ya adaptado todo para trabajar, incluso antes de la pandemia, pero aquí también están mis hijos, mi esposa, y no toda la gente tiene esta misma posición, pero lo tiene que hacer. Entonces, como por ejemplo con las reuniones sincrónicas que tenemos que tener todo el día, ¿qué pasa? Para muchos es mucha presión. ¿Cómo nosotros podemos mover esto? ¿Cómo nosotros podemos suavizarlo un poco para que, porque en estos momentos nosotros estamos entregando ese software, pero no es magia? O sea, tengamos en cuenta que DevOps no es magia, es un camino, es como un viaje que de verdad es como una interacción continua, un proceso continuo que tenemos que aprender muchísimo, tenemos incluso que hacer errores y cómo nosotros lo logramos desde el punto donde estamos como tal. Y yo sé, también estoy esperando qué vendrá después. De verdad, muchísimas gracias por tenerme acá. De verdad, me hubiera gustado estar en persona, pero por aquí estoy. De verdad, muchísimas gracias. Si quieren oír un poco más de estas historias, aquí tenemos este link y aquí están mis datos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Damián, muchas gracias. Escuchamos todo lo que tenemos y es una invitación de verdad que tenemos, es que lo queremos hacer el otro año. Tenemos una comunidad muy fuerte aquí en Medellín. Entonces, nos encantará tenerte por acá. Por favor, esperemos que la verdad, nos encantó escuchar todas estas historias y de verdad la gente estaba muy involucrada para todos aquellos que estaban en la audiencia. Nuevamente, para todas las personas que están online, vamos a estar hablando con Damian en la sala Río Negro para que se puedan conectar en Hopin. Allí tendremos más preguntas para él. Así que si se pueden conectar, vamos a tener un break de 5 minutos, pero en 5 minutos nos vemos en el Salón Río Negro. Muchísimas gracias por estar acá.